Cordiales saludos, amigas, amigos. Gracias por acompañarnos en esta especial ocasión que estamos con Mabel Ocampo, principal titular de la empresa Ikigai. Ella está llevando adelante un proyecto de una conferencia, una gran conferencia sobre liderazgo con personas que han experimentado y son famosas e importantes en Europa, en América, en la academia, en el periodismo, en la comunicación, en la montaña también, sobre el tema de liderazgo y cómo esto influye en la vida de las personas y de las empresas. Mabel, cordiales saludos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ti. Hablemos primero, ¿qué es el liderazgo? ¿Por qué empujar el tema del liderazgo en este tipo de eventos? Muchas gracias, Juan Carlos. Es importante porque todas las organizaciones son gestionadas por personas, pero a la cabeza de los equipos de trabajo siempre hay alguien que manda la parada, que está orquestando todos los movimientos dentro de la organización, coordinándose unos con otros, porque al final de cuentas a todos nos pagan en una empresa por dar resultados. Pero no es posible dar resultados si la base no se consolida gestionando a las personas, gestionando las relaciones y también cuidándose a sí mismos. Entonces, esto no nos enseñan en la universidad. Sería una cátedra maravillosa que fuese incluida en todas las universidades. Por lo tanto, ¿por qué no aprender de los grandes, de los que tienen buenas prácticas, que han consolidado marcas y buenas prácticas alrededor de la gestión de personas y de liderazgo? Gestión de personas que a veces puede parecer como algo muy administrativo. Parece. Es más, hay departamentos de talento humano en las empresas, en las instituciones. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la diferencia es sustancial porque gestionar el talento es muy distinto de hacer la transacción fría, de pagar un rol, pagar una nómina, gestionar un beneficio. Esa es una transacción literalmente, pero cuando gestionamos personas, gestionamos relaciones, gestionamos formas de comunicarnos, gestionamos formas de coordinar, de ponernos de acuerdo, de estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Entonces, hay ciertas habilidades muy particulares que hacen que nos diferenciemos en ser más efectivos o no en la forma en que llegamos a la gente para que puedan ellos lograr resultados, o sea, cada persona lograr un resultado, un equipo, y a su vez la consecuencia sea que la organización consiga lo que se propone. Que es un tema también muy emocional, es decir, el compromiso, la identidad con una empresa, con una institución, con un país, con una sociedad. Creo que nos cuesta mucho. ¿Cómo se rompe esta, o más bien, al contrario, cómo se logra que las personas se comprometan? ¿Cómo se construye? Es una lindísima pregunta, porque todo parte de la cultura. ¿Qué cultura quieren construir las organizaciones? Y en eso nos dimos el trabajo de buscar compañías que hayan hecho tangible este propósito. Es decir, cuando tú llegas y ves la misión, los valores, se ven lindísimos en la pared, pero una cosa es verlos en la pared y otra cosa es que en la organización cada colaborador lo viva, lo sienta. Y eso es parte de la cultura. Y eso no se da al azar, esto es intencional. Es decir, arriba, desde la cabeza, desde el CEO, el equipo de liderazgo gerencial, se ponen de acuerdo en cómo van a llegar esos resultados, no a cualquier precio. Entonces, primero es la cultura, como lo dice un autor muy querido, que es Fred Goldman. Primero es la cultura, cómo decides tú los valores, los principios, cómo quieren jugar ese balón en la cancha, ¿sí? Entonces, para lograr consolidar esto, necesitas hacer un trabajo, y este es un trabajo de largo aliento. Esto no es un proceso que toma 1, 2, 3 años, sino realmente puede ir entre 3, 5 años y consolidarlo en el tiempo para que luego estas organizaciones se vuelvan un referente, como muchas de las organizaciones que están participando en este foro. Un poco háblanos del foro, o sea, cómo está constituido, quiénes van a participar y por qué la gente debería interesarse en esto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Mira, como tú bien abriste, hemos tocado diferentes contextos, porque el propósito se vive en diferentes contextos, no solamente en el empresarial. Y vamos a abrir con la participación de Iván Vallejo, que es un referente no solamente como deportista de alto rendimiento, sino como educador, por su profesión, por su sensibilidad, por la habilidad que él tiene de transmitir
un mensaje muy contundente con las analogías de sus montañas y cómo se vive el principio práctico, que parecería que no, pero hay muchos principios prácticos de liderazgo cuando haces un deporte de alto rendimiento, como es su caso, y cómo ha dejado el nombre del país muy en alto. Así como en el deporte hay organizaciones que lo hacen muy bien, y te voy a hablar del caso, por ejemplo, de cultura que acabamos de mencionar. Un ejemplo bellísimo es lo que ha consolidado el Banco de Guayaquil desde el equipo de liderazgo, y que tenemos la fortuna de que nos acompañe Wayson en su ponencia justamente sobre transformación cultural y organizacional, cómo vivieron este proceso en una conferencia específica sobre esto. Se sumó también, y en esta área es muy importante todo el tema de, y tú me hablabas de cómo gestionar a las personas y las organizaciones. La cultura se gestiona también a través de qué oportunidades de bienestar le ofreces a tu compañía. Y hoy estamos en una era en donde no solamente pagar el rol o pagar los beneficios sociales es relevante, hay otro universo de gestionar estas emociones a las que tú te referías, que tiene que ver con el mundo del bienestar. Y para esto nos acompaña Betterfly con su CEO, y hemos armado un panel justamente para hablar sobre este tema con Rafael Avilés de Ecuaprimas, que en su compañía también tiene una práctica muy destacada al respecto de gestión de personas y gestión de bienestar. Se suma también Margaret Grisby, que es profesora titular de marketing en INCAE, y nos ha respaldado el INCAE de la misma manera que nos ha respaldado la Universidad de los Hemisferios, que son los avales académicos con los que contamos. Y específicamente de qué vamos a hablar con Margaret es por qué es tan importante la marca empleadora, es decir, lo que tú publicas en tus paredes, cómo vive la cultura de tus colaboradores, qué experiencia tienen tus colaboradores, cómo esto tiene un impacto en el mercado para que la gente del común quiera ir a trabajar a tu empresa, se sienta cómoda, que un colaborador que ya no va a trabajar porque encontró una oportunidad atractiva en el mercado sea fiel a tu marca a pesar de que ya no sea parte de tu empresa. ¿Me explico? Entonces, con Margaret vamos a hablar sobre esto. Y bueno, tú sabes que estamos en tiempos que no son fáciles. Ecuador se caracteriza por ser muy resiliente. Y hay compañías que son muy versátiles y muy adaptables, y hemos hecho justamente un panel para hablar sobre productividad en tiempos de crisis. Y hemos invitado a Nirsa, María Eugenia, su vicepresidenta de Talento Humano, con Carolina Balmaceda, que es la CEO de la empresa Panicoms, que es una empresa del grupo mutualista Pichincha, y con Katia López Mena, que es la CEO del grupo López Mena, que está en la industria aduanera, justamente para entender cómo en cada una de estos nichos, que de alguna manera son complementarios o se prestan en algún punto servicios, y que son industrias que están bien en construcción, en naviera, transporte, carga internacional, cómo han afrontado el desafío de mantener la productividad, la lealtad, el compromiso de sus colaboradores en situaciones de contexto bien difíciles, post pandemia, el efecto, por ejemplo, en la construcción, en el efecto aduanero, todo lo que implicó el antes y el después de gestión de personas con la pandemia, de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, esto como para contarte en una visión muy rápida de algunos de los conferencistas y panelistas. Rodrigo Andrade, que es el fundador y CEO de Dynamo. Él trae una cultura bien interesante también de trabajo, y justamente vamos a hablar sobre la transformación digital, todo lo que implica la nueva mirada en la gestión de negocios, de equipos y de personas. Y bueno, finalmente también se ha sumado Gina Castañeto, que es la CEO de Arcos Dorados del Ecuador, y tiene una historia bellísima que contar respecto a la gestión de generación Z, millennials, que es una generación tan diversa, con tantas particularidades, pero tú ves y entras a un McDonald's y vives una cultura que estaba bastante bien consolidada y tienen un modelo de gestión de personas extraordinario, y Gina nos va a compartir justamente cómo han logrado romper ese paradigma de gestionar este tipo de generaciones. Ese tema generacional es muy importante, porque además de los tiempos en nuestros tiempos tenías claras las generaciones y los límites, los privilegios de cada una, pero yo creo que la tecnología ha cruzado todos esos límites, los ha rebasado y ha revuelto un poco el escenario de las generaciones
Y entonces te da igual, y tú ves en redes a un chico de 12 años como a un señor de 86 mostrándose haciendo ejercicio. Entonces, claro, ese es un tema muy interesante, ¿cierto? Y fíjate que en las organizaciones cohabitan hoy todas las generaciones. Entonces no podríamos hablar de tener una única estrategia para atender a todos tus colaboradores, porque las necesidades de una persona de 50 o más, de 60 o más, no son las mismas de un chico de 20, 23, 25 años. Entonces, como tú lo abordas, es una realidad y hoy no solamente lo vives en las redes, sino que lo vives dentro de las empresas. Finalmente, va a haber una invitación, ¿no es cierto?, al público a apreciar este tipo de conferencias, de charlas que inspiran, que motivan, pero además tratan temas que son muy importantes. El factor humano en nuestra sociedad, en nuestras empresas, es lo que menos se debe descuidar. Exactamente, sí. Justamente es la razón, el eje central de haber hecho todo este proceso, de haber creado este evento y haberlo llamado así, Líderes que Inspiran, habernos enfocado en organizaciones que tienen estas prácticas saludables y haber invitado al desarrollador de esta tendencia de desarrollo personal, valga la redundancia, que es Francesc Miralles, que es el coautor del libro del Ikigai, y que justamente la última vez que tuvimos la conferencia con él nos decía, bueno, vamos a tener un espacio con la gente para conectarnos, para poder firmar los autógrafos, que se lleven un libro, un recuerdo, que tengan una experiencia muy memorable, porque el tema de propósito está en todos los contextos de tu vida, está en el trabajo, está en tu familia, es aplicable en absolutamente todo. Entonces, justamente queremos que quienes participen tengan una visión muy 360 de lo que significa vivir el propósito aplicado a cualquiera de las dimensiones de nuestra vida, y es justamente con quien vamos a cerrar, con Francesc Miralles, con su conferencia, el Ikigai aplicado al contexto del trabajo, y un panel con algunos de los empresarios que les mencioné, la firma de sus libros para cerrar el evento. Así que creo que es una jornada condensada, una mañana para que tengan la tarde libre, disponible para volver a sus trabajos o sus actividades, pero llevarse lo mejor de lo mejor en cuanto a estas experiencias de estos líderes que tienen capacidad de inspirarnos. Sí, señora, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes también en su atención. Hemos estado con Mabel Ocampo, de Ikigai.